Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que su trono es un trono eterno y su cetro es cetro de justicia y de equidad. Hemos venido hablando en estas enseñanzas de la forma como el Señor se dirige a sus hijos, cómo Dios ministra a nuestro corazón, cómo Dios habla a nuestro ser. Y es muy importante que cada uno de nosotros aprenda a escuchar con claridad la voz de nuestro Señor. Recordemos que cuando Jesús le explicó la parábola a sus discípulos, la parábola del sembrador, cuando ellos le dijeron, Señor, explícanos esta palabra, Jesús les dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que ellos viendo no vean, para que escuchando no pudieran entender el mensaje. Pero hay un grupo que el Señor se ha destinado para él, un grupo de personas que muestran un interés muy grande por conocer sus misterios, por conocer sus enseñanzas, así como María, aquella mujer que se sentó a los pies de Cristo Jesús para escuchar su palabra, mientras que su hermana Marta estaba ocupada en muchos quehaceres. Cuando una persona toma esa decisión en su corazón de sentarse a los pies de Cristo Jesús para escuchar su voz, para atender a su palabra, el Señor no tiene ningún problema en derramar sobre esa vida las verdades de su reino, en revelar su palabra, en mostrar el camino que esa persona debe andar, como lo declaró a través del salmista, cuando él dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Así que es demasiado importante que una persona, que nosotros como creyentes podamos entablar una relación bonita, profunda con el Señor, donde escuchamos realmente su voz dirigiendo nuestras vidas. Pero recuerda, esas enseñanzas y esa profundidad de revelación se la va a dar Dios a aquellos que muestren un interés grande por Él. Así que una invitación muy especial a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que podamos dedicar muy buenos tiempos para estar en el secreto, muy buenos tiempos para estar orando. Recuerda que la oración empieza a ponerse muy buena, muy interesante, después de que ha pasado más o menos como una hora y media de estar tú ahí en el secreto. De ahí para arriba pueden pasar muchas cosas especiales, mucha revelación de parte de Dios, mucha fortaleza va a venir a nuestro ser interior, siendo ministrados por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Así que si quieres algo realmente profundo con el Señor, debes aprender a dedicar muy buenos tiempos a estar con Él para cultivar tu relación con el Señor y para aprender a escuchar su voz y diferenciar la voz de Dios en medio de tantas voces que hay a nuestro alrededor. Este es un tiempo donde se han levantado demasiadas voces a nuestro alrededor y bien podrían llegar a perturbarnos, a causarnos confusión, a desviarnos del camino, muchas herejías, muchas falsas doctrinas, muchos falsos profetas abundan en este tiempo. Así que es necesario que el hombre o la mujer del Señor estén escuchando con claridad su voz para que podamos ser dirigidos a los lugares correctos. Y por eso son estas enseñanzas, instruyendo al pueblo de Dios para que podamos entender cómo Dios nos habla en este tiempo. Y recuerda que hemos estado hablando acerca de la profecía que aparece en el capítulo 2 de Joel, 2 versículo 28, donde el Señor allí nos ministra y dice cómo Él se dirigiría a su pueblo a través de su Santo Espíritu y cómo Él hablaría a través de la profecía de las visiones y de los sueños. De eso es lo que hemos estado hablando en este tiempo. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de esto, de las visiones, de los sueños y de cómo Dios también utiliza personas a nuestro alrededor para darnos un mensaje determinado. Estuvimos tocando varios textos de Proverbios donde menciona la necesidad de rodearnos de esas personas que son sabias y que son conocedoras de las cosas de Dios para ser instruidos nosotros a través de sus enseñanzas. Y hoy quiero hablarles a través de un ministerio que el Señor ha establecido allí en su palabra, y es el ministerio del profeta, porque también a través de este ministerio Dios suele aportar bastante a la dirección de nuestras vidas. Y allí en Primera de Corintios, en el capítulo 12,
en el versículo 28 declara que Dios reparte estos ministerios como Él quiere, pero especialmente allí menciona esa capacidad que tienen algunas personas de escuchar directamente de parte del Señor y establecer una palabra certera, una palabra de Dios en cada corazón. Así que vamos a hablar un poco acerca de este ministerio, el ministerio de los profetas. Cuando nosotros vemos las personas en la palabra de Dios, en la Biblia, que fueron llamados a ejercer este ministerio, vemos que fueron llamados en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Ellos ejercían diferentes oficios, algunos como el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel hacían parte del sacerdocio. Pero en todos ellos fueron llamados por parte del Señor. El profeta Isaías, que era un príncipe en medio de su pueblo, él no era un sacerdote, pero ejercía una posición de autoridad en medio de su pueblo, fue llamado por el Señor para impartir al pueblo de Dios una revelación, una exhortación del pecado en ese tiempo que ellos estaban viviendo, pero también unas revelaciones muy profundas acerca de la venida del Mesías, como lo vemos allí en Isaías capítulo 6 del versículo 8 al 9, donde nos damos cuenta que fue un hombre llamado por el Señor. Isaías era un príncipe de su pueblo, llamado a traer una palabra profética a su pueblo. Como lo mencionamos hace un momento, Jeremías y Ezequiel hacían parte del sacerdocio. Jeremías capítulo 1 lo menciona y Ezequiel capítulo 1 en el versículo 3 menciona que ellos eran sacerdotes. Pero vemos otras personas como Amós, que él mismo declaró allí, vamos a mirar en Amós en el capítulo 7, Amós capítulo 7, donde él mismo declara que no es profeta ni hijo de profeta, que él no ejercía ese llamamiento como tal, pero que había sido llamado de un oficio que él desempeñaba y era ir detrás del ganado. ¿Sí? Allí en Amós capítulo 7, versículos 14 y 15 declara: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces vemos que, como lo declara Corintios, el Señor reparte estos dones como Él quiere. Y en este caso de Amós, Él declara: no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, soy boyero, o sea, él arreaba bueyes, iba detrás del ganado y también era recolector de higos. Y en ese momento vino una palabra sobre la vida de Amós que lo impulsó a hablar, a dar un mensaje a un pueblo. Así que vemos que este oficio del profeta, el Señor se lo da a quien Él quiere, en el momento en que Él quiera, y la persona puede estar ejerciendo cualquier clase de profesión. Sin embargo, el Señor viene en un momento determinado y le revela su palabra para que la imparta sobre un pueblo. Estos llamamientos no son llamamientos que yo pueda adquirir con dinero, que yo pueda ir a un lugar especial o hacer un seminario o una universidad del profeta. Tal vez hay lugares donde de pronto adiestran un poco a la persona, le enseñan algunas cosas que van a ser muy útiles para ejercer su ministerio, pero el ministerio como tal viene de parte del Señor. Es un ministerio que Dios llama en el momento en que Él así lo quiere y Él no hace diferencia de personas como lo declara la Escritura. Entonces vemos que Amós recibió ese llamamiento de Dios a pesar de que él no tenía nada que ver con el sacerdocio, ni con profetas, ni nada. Y también vemos otro caso en la Escritura, que es el caso del profeta Eliseo, un hombre muy usado por el Señor y que recibió este llamamiento como una forma de herencia de parte del profeta Elías. Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo como profeta para que lo reemplazara en este oficio de seguir exhortando y hablando a su pueblo. Entonces vemos que Dios reparte este ministerio como Él bien lo quiere. ¿Cuál es el oficio que tiene una persona que ha sido llamado a ser profeta? El oficio que tiene es hablar de parte del Señor. En Deuteronomio
en el capítulo 18, nosotros vemos allí en Deuteronomio 18 una de las profecías más específicas acerca de la venida del Cristo, de la venida del Mesías. Y vamos a leerlo del versículo 15 al 18, declara: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Recuerda que esta profecía es la profecía de que echa mano Pedro en su primer discurso allí en Hechos capítulo 3 del 22 al 26, declarando que Cristo Jesús era el profeta que estaba prometido en Deuteronomio capítulo 18, y que todas las palabras que el Padre le había hablado a Jesús eran las palabras que ahora el pueblo debía oír, y aún debía rendir cuentas también de esas palabras que había escuchado de la boca del Mesías. Jesús entonces aparece aquí. Esta es como una fotografía del que habría de venir, ese profeta que el Señor habría de levantar a futuro, que estaba representado en el Cristo, en el Mesías, y que declara la Escritura que a él nosotros debíamos oír. Y sin embargo, Cristo Jesús, siendo el Cristo, el enviado de Dios, no hablaba una sola palabra que no hubiera escuchado de la boca de su Padre. Entonces, ese es el oficio del profeta. Jesús, como el profeta, enseña que cada ministerio que se levanta en este sentido para dar una palabra profética debe hablar lo que ha escuchado realmente de parte de Dios. Y así nosotros lo vemos cuando el Señor llama a sus diferentes hombres para dar un mensaje a su pueblo, por ejemplo, como fue el llamamiento de Jonás allí en el capítulo 3, cuando el Señor lo envía a Nínive, y el Señor le especifica a Jonás: proclama en ella, que proclamara en Nínive el mensaje que yo te diré. Así que cuando un hombre va a dar un mensaje a una persona de parte de Dios, tiene que hablar específicamente lo que ha escuchado de los labios de Dios. A ese mensaje no le puede quitar y tampoco le puede añadir, para que no vaya a entrar en un problema con el Señor. Así se lo declara Dios a Jonás, diciendo: proclama en ella el mensaje que yo te diré. El profeta habla de parte del Señor. Y allí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21 declara: nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta labor que tenemos nosotros, los que enseñamos la palabra del Señor, y la labor que tiene específicamente el oficio del profeta, es una labor delicada. ¿Ves? Se necesita estar en la presencia de Dios para escuchar un mensaje, para transmitirlo a un pueblo. No podemos estar hablando palabras salidas de nuestro propio corazón. No podemos estar dando un mensaje inventado por nosotros, algo que se nos ocurrió en nuestros pensamientos, o un mensaje que pretenda manipular la voluntad de un pueblo. Realmente la misión de los que hablamos a un pueblo, y la misión específica del profeta, es hablar un mensaje que salió de los labios del Señor, para que un pueblo pueda entrar en cordura y pueda ser verdaderamente dirigido. Recuerda que la Escritura declara: escucharé lo que hablará Jehová el Señor, porque hablará paz a sus siervos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. O sea, para que un pueblo no se desenfrene, para que un pueblo no se descarríe, necesita escuchar específicamente una dirección del Señor a través de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros como siervos, que los siervos de Dios, todo el que predica el Evangelio, y
cualquier persona que se levanta a través del oficio del profeta puedan dar la palabra que escucharon de los labios del Señor, porque esa palabra como tal que sale de la boca del Señor es la que produce fe en el corazón de las personas. Cuando los mensajes salen de nuestro propio corazón, de nuestros propios pensamientos, no produce fruto en medio de la gente que nos rodea. Pero cuando la palabra es dicha por el Señor, esa palabra produce fe, como lo declara Romanos, que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra del Señor. Y tal vez ese sea el secreto en que muchos lugares dan mucho fruto y otros lugares más bien muy estériles, muy secos. Porque cuando el hombre de Dios habla lo que escuchó desde el trono del Altísimo, esa palabra tiene la capacidad de producir fe y que esa palabra pueda dar fruto en medio de la gente. Recuerda lo que declara el profeta Isaías en el capítulo 55, cuando el Señor dice que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que da el fruto para lo cual es enviado, produce aquello para lo cual el Señor la está enviando. Así que es muy importante que en todo lugar donde se predica al Señor, la palabra sea una palabra nacida en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, para que pueda producir un efecto en el corazón de la gente. Ahí está la diferencia de por qué muchos lugares crecen, se multiplican y la gente empieza a dar cambios profundos en su corazón, y porque otros lugares más bien terminan enredados en muchos pecados, en muchas faltas, en diferentes situaciones que más bien desvían a las personas de los caminos del Señor. Todo consiste en quién está escuchando verdaderamente a Dios y qué mensaje le está dando a la gente. Si el mensaje es de Dios o si el mensaje fue sacado del corazón humano. ¿Ves? Entonces, este profeta debe hablar de parte de Dios. No es la palabra que sale de su propia voluntad, porque aquí lo declara Pedro, que la profecía no es traída por voluntad humana, sino que viene por inspiración divina. ¿Qué más tiene que hacer o cuál es la misión de un profeta? Un profeta es un atalaya. Recuerda que los atalayas son los que se colocaban en los lugares altos de vigilancia de la ciudad, en los muros, en los lugares fuertes, vigilando que no fueran atacados, que no viniera el enemigo, y cuando ellos veían que venía el enemigo debían sonar la trompeta con el sonido correcto, adecuado, de manera que la gente pudiera saber que ese sonido estaba advirtiendo la presencia del enemigo. Ellos con la trompeta hacían diferentes sonidos. El apóstol Pablo habla acerca de esto, que el sonido debe ser un sonido correcto que anunciara si era guerra, si era una festividad, si era una convocación a hacer una reunión. En este caso, el atalaya tenía que advertir como un hombre vigilante la venida del enemigo. Así es como nosotros debemos hablar la palabra, debemos advertir con el sonido correcto de la trompeta, advertir con el mensaje correcto a la gente para que las personas se puedan volver a Dios en arrepentimiento. En el capítulo 33 del profeta Ezequiel, en el versículo 7, el Señor le declara a Ezequiel: tú vas a oír mi palabra y los amonestarás. O sea, tú vas a ser una atalaya para este pueblo y le vas a advertir los peligros en medio de los cuales el pueblo se está moviendo y las situaciones que pueden venir para ellos si ellos continúan en su pecado. Y esa es la labor del profeta: advertirle a las personas acerca de los peligros que vienen, de los peligros que estamos viviendo, y amonestar a las personas de parte de Dios frente a toda falta pecaminosa. Amonestan también frente al pecado. Nosotros vemos allí en segunda de Samuel, en el capítulo 12, vamos a mirar ese texto. Segunda de Samuel capítulo 12, recuerda que David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, la lámpara del pueblo de Dios, cometió una falta muy grave. Se acuesta con una mujer que es casada, la embaraza, y para cubrir todo este pecado manda
a matar al esposo de ella allá en la guerra. Y se levanta un profeta llamado Natán que amonesta a David frente a este pecado y declara en el capítulo 12 del versículo 7 al versículo 9, Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira qué tremenda esta misión de Natán de ir y amonestar a un hombre que ante los ojos de un pueblo su comportamiento era impecable. David era amado por el pueblo porque él había libertado a Israel de sus enemigos, peleaba las batallas del Señor, era muy apreciado, un hombre tenido como un gran guerrero, en alta estima, uno de los valientes del pueblo del Señor. Pero cuando una persona comete un error tan grave como este, y vemos la sinceridad de Dios y la honestidad del Señor al evidenciar que aún sus mejores hombres, los que Él ha escogido, cometieron graves errores y que Dios no está dispuesto a tapar su pecado y su maldad y dejarlo en el anonimato. Recuerda que la Escritura declara que como hijos de Dios somos amonestados por el Señor, y su amor, el que Él siente por nosotros, lo lleva también a tener que disciplinarnos en muchas ocasiones cuando nos equivocamos. La Escritura declara en Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, Dios no va a dejar a uno de sus hombres o a una de sus mujeres en un pecado, no los va a dejar con sus maldades ocultas. El Señor las va a sacar a la luz porque Él quiere que nosotros nos corrijamos. Y no es fácil para Natán venir a exhortar a David, el hombre aparentemente perfecto, el hombre que tenía mucha credibilidad en medio de su pueblo. Además, es el hombre poderoso de la nación de Israel, un hombre con un ejército de gente muy valiente, y venir delante de sus ejércitos, delante de todo su séquito, a avergonzarlo públicamente por su pecado. Y es muy importante, querida iglesia, que nosotros nos amamos, nos apreciamos bastante, nos estimulamos al amor, nos exaltamos nuestras cualidades, nuestras virtudes, pero también tenemos que exhortarnos y exhortarnos con la palabra correcta y en el tono correcto delante del Señor, para llevar a un hermano o a una hermana a corregir su caminar. A veces hacemos alianzas entre nosotros y aprendemos a sobarnos los lomos y a darnos mucho cariñito, pero cuando ya el hermano comete una falta, no tenemos el coraje, no tenemos como la valentía de exhortar a esa persona, teniendo en cuenta que si no se corrige, se puede perder. Así que el amor por mi hermano debe llevarme también a exhortarlo y a animarlo a que corrija su camino y a hacerlo con el tono correcto. El amor está muy bien y el Señor nos enseña a amarnos, pero la exhortación también está muy bien. El hablarnos verdad y el exhortarnos con fuerza para dejar una práctica pecaminosa. Esto es lo que hace Natán con el rey David, ¿sí? Hombres de Dios que exhortaron a reyes poderosos, como fue el caso de aquel hombre en Primera de Reyes, capítulo 13, que exhorta a Jeroboam y habla contra el altar que él había levantado a los becerros. Jeroboam era un hombre poderoso, estaba rodeado de un gran ejército, estaba con su corona y todo, y este hombre fue y lo enfrentó allí en su trono, declarándole que él estaba haciendo una perversión y que había desviado la atención del pueblo de Israel del verdadero Dios, adorar a los dioses de Egipto. Y el Señor acompañó a este hombre con una señal tremenda, y el altar que había levantado Jeroboam se rompió y la ceniza se derramó. Entonces, no es fácil exhortar a veces
a las personas que son mucho más poderosas que nosotros, pero el Señor nos llama a hacer esta labor. Personas tal vez en una posición muy importante de un gobierno, de lo que sea, pero cuando el Señor te habla, tú debes declararlo así, tal cual como el Señor te lo dijo, para que no le quites fuerza y potencia al mensaje. En Mateo, en el capítulo 3, encontramos a Juan el Bautista dando una tremenda predicación acerca del arrepentimiento, y específicamente cuando se acercan los fariseos para observar el bautismo, no que se fueran a bautizar, sino a estar ahí presentes como sí, aquí estamos para que el pueblo no nos deteste, porque tenían a Juan el Bautista como profeta, entonces ellos estaban ahí como para aparentar, pero Juan el Bautista se dirige específicamente a los fariseos, la clase importante del pueblo de Israel, los gobernantes de esa época, y les dice: generación de víboras. Imagínate eso, dirigirse a los hombres importantes, los que tenían el poder en ese momento, y decirle, en resumidas cuentas, ustedes son hijos del diablo, porque ellos sabían cuál era la víbora mayor, Satanás, la serpiente antigua. Lo que Juan el Bautista les estaba declarando en ese momento es: ustedes son unos hijos del diablo y se tienen que arrepentir. Un hombre con mucho valor, con mucho coraje, que no había establecido alianzas almáticas con las personas como para que esas alianzas evitaran que él pudiera dar un mensaje con la potencia que se tenía que dar en ese momento. Y lo vemos también allí en Mateo capítulo 14, hablándole a Herodes. Los fariseos peligrosos, Herodes mucho más peligroso, porque Herodes era el que tenía la capacidad de darle muerte en ese momento, y Juan el Bautista se para enfrente de Herodes, rodeado él de toda su gente importante, de todos sus guardaespaldas, sus ejércitos, y Juan el Bautista le declara: tú eres un hombre adúltero y no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mira cómo Dios trata con el pecado en la Biblia. El pecado no se trata con pañitos de agua tibia. Cuando tú vas a tratar con el pecado de una persona, tienes que poner el hacha justo en la raíz y dar el golpe más fuerte, más contundente, de manera que puedas cortar de raíz el mal. Si no lo haces así, podrías estar entibiando el mensaje de Dios y desanimando a la gente a seguir con el Señor, y más bien como dándole a entender a una persona que puede conservar su pecado y que puede seguir en las mismas con los mismos. Tú, cuando hables de pecado, cuando vas a exhortar a una persona frente a su pecaminosidad, debes colocar el hacha que esté bien afilada, muy afilada. Recuerda que la escritura declara en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, ya es cortante. Así que el hacha tiene que estar muy afilada para cortar de raíz aquellas cosas que pueden llevar a una persona al infierno. Nosotros en este tiempo procuramos ser muy dulces, muy cariñosos con todo el mundo, para que la gente no se sienta mal, no se sienta incómoda y nos siga escuchando. De hecho, por ejemplo, nosotros decimos cosas como que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, estos son como esos mensajes que solemos dar. Cosas que cuando entramos a estudiar un poco las escrituras, nos damos cuenta que el pecador realmente no es tan amado en el reino de los cielos, entendiendo que el pecador es aquel que practica la impiedad. Porque la escritura declara en el Salmo 1: no así los malos, o sea, los pecadores, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Así que cuando le decimos a la gente que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es como una contradicción, porque el pecador entendemos aquel que practica el pecado, ¿ves? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, porque podríamos estar como entibiando y sobándole el lomo a las personas como para que ellos no abandonen sus prácticas pecaminosas. El pecado es pecado y hay que ser duros con él, porque el pecado está llevando a la gente lejos del Señor y finalmente a una eternidad en mucho sufrimiento, a una eternidad que ninguno de nosotros se imagina lo que está viviendo la gente que murió sin Cristo Jesús. Así que
El ministerio del profeta tiene que ser así, contundente, amonestar frente al pecado. También advierte, el profeta advierte acerca de juicios de Dios que pueden venir sobre la tierra. Oseas, en el capítulo 9, por mencionar solamente un caso, del versículo 1 al versículo 3, le advierte al pueblo de Israel que ellos serían llevados cautivos a Egipto y a la región de Asiria si ellos no se arrepienten. ¿Sí? Recuerda que la maldad fue cogiendo fuerza y fuerza en medio de ellos, de manera que ya la palabra de Dios no era oída en su corazón, como es el caso en este tiempo. En este tiempo el pecado, la maldad ha cogido tanta fuerza en medio de nuestra generación que no hay oído para la voz del Señor, y todo lo contrario. En este tiempo se está aún con leyes desde los gobiernos, se están sacando leyes para cerrarle la boca a la iglesia, para tapar la boca de los profetas, aún bajo sentencia de cárcel ahora, impidiendo que la iglesia hable el mensaje, amonestando a la gente frente al pecado. Así es el mundo. Por eso dice la escritura que este mundo tiene un príncipe, y es un príncipe de las tinieblas que ejerce maldad, que utiliza los gobiernos, los medios de comunicación para callar el mensaje del Señor. Y seguramente mucha parte de la iglesia, aquella que es valiente, esforzada, la que no está dispuesta a permitir que le cierren la boca y que va a seguir amonestando frente al pecado, va a tener que padecer un poco bajo todos estos gobiernos impíos y llenos de maldad e iniquidad, de los cuales no podemos esperar gran cosa. Así que Oseas advierte que Israel iba a ser llevado cautivo. El profeta Jeremías, en el capítulo 1, bueno, muchas profecías allí en Jeremías, pero esta específicamente del versículo 14 al 16, Jeremías le dice a Israel que ellos serían entregados a las regiones del norte y que serían llevados cautivos. Y Jonás también fue a Nínive para advertir que Nínive iba a ser destruida por causa de su maldad. Entonces, mira el oficio del profeta. En este caso, no es tan, digamos, entre comillas, tan placentero de dar un mensaje donde tú sabes que te van a odiar, donde tú sabes que la gente te va a rechazar, que te va a criticar, que va a hablar cosas horribles acerca de ti, que vas a ser tachado como una persona tal vez ortodoxa o muy legalista o muy pegado a la palabra de Dios. Esas son las críticas y la censura que un hombre o una mujer de Dios valiente, que hable la verdad en este tiempo, va a recibir. La gente no te va a amar. Si eres amado de todo el mundo, a pesar de que das los mensajes contundentes y que amonestas frente al pecado, algo tiene que estar sucediendo extraño, porque o no estás hablando correctamente, porque el profeta de Dios realmente no es amado por todo el mundo. Hay un grupo que lo odia, que lo aborrece. ¿Sí? Porque mira, el profeta es contundente y exhorta frente a la maldad. Dice, tú tienes que renunciar al pecado. ¿Qué más hace el profeta? El profeta anuncia eventos futuros. Nosotros vemos, por ejemplo, el profeta Isaías, que es todo un retrato de Jesucristo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. El profeta Isaías está hablando acerca de la venida del Mesías, y allí en el capítulo 53, por ejemplo, da una descripción tal cual de lo que sería la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Él describe exactamente cada padecimiento, cada sufrimiento que el Mesías iba a tener por causa de nuestro pecado, incluyendo también que vería un gran linaje, una gran descendencia. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, anuncia cómo es que el Señor limpiaría el corazón del hombre pecador. Declara que derramaría sus aguas limpias y que nos purificaría de todas nuestras impurezas. Allí está hablando el profeta acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y Daniel, en el capítulo 10, recibe un conocimiento de lo que habría de venir a futuro para el pueblo de Israel y de los próximos gobiernos que se iban a levantar sobre la tierra. Entonces, mira que el profeta tiene que estar bien pegadito al Señor. Una persona que está escuchando con claridad, que su oído ha sido afinado
para distinguir la voz de Dios, aunque mil voces gritaran a su alrededor. El profeta de Dios, el hombre, la mujer del Señor, ha aprendido cómo es el tono de la voz de Dios, cuál es la característica de su palabra, y la sabe distinguir en medio de muchas voces. Estos hombres se escucharon con claridad y pudieron dar un mensaje claro, un mensaje contundente a un pueblo. Así que es muy importante que la iglesia en este tiempo, que es la esperanza que tiene esta tierra, si hay una esperanza para el mundo entero en este momento que estamos viviendo de crisis, de violencia, de tanto engaño, de engaño, de espíritus de perversión sexual, de tanta pobreza y tanta maldad sobre la tierra, tanta injusticia, si hay una esperanza para esta tierra, esa esperanza está en la iglesia. Solo la iglesia puede ayudar en este tiempo. Solo la iglesia puede dar un mensaje concreto, correcto. Solo la iglesia puede extender su mano de bendición sobre la tierra para sanar, para dar libertad a los oprimidos, para dejar en libertad a personas que están presas por el engaño, por el temor, por las tinieblas. Solo la iglesia puede ayudar en este tiempo. Por eso, amados, debemos entrar en un tiempo profundo de revelación con el Señor. Querida iglesia, busquemos a Dios ahora que Él puede ser hallado, para que recibamos ese bálsamo de su presencia. Como lo declara Corintios, le dice que nosotros somos consolados en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar con la consolación que nosotros hemos recibido. Este mundo está en una crisis muy grande. El mundo está bajo una opresión, bajo yugos infernales, y solo la iglesia le puede traer respiro a la tierra, le puede traer respiro a sus moradores. Por eso es necesario que empecemos a escuchar con claridad la voz de Dios y que podamos ser dirigidos a los lugares correctos para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué hace también el profeta? Hace un llamamiento al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos allí en Mateo, en el capítulo 3, vemos a Juan el Bautista. Él declara: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es muy importante para que Cristo Jesús se pueda revelar a una persona. Recuerda que el Señor había prometido a través del profeta Malaquías que antes que apareciera Jesús el Mesías, Él enviaría un mensajero delante de Él que le preparara el camino para que el corazón estuviera dispuesto a recibir esa revelación. Cuando Juan el Bautista lanza su mensaje de arrepentimiento, declara la escritura: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, para que Cristo Jesús se pueda revelar a una vida, es necesario ese primer paso de arrepentimiento, de una renuncia en mi mente y en mi corazón a las prácticas del pecado, un aborrecimiento a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, un aborrecimiento a esa naturaleza de maldad, de pecaminosidad, un aborrecimiento a estar separado del Señor. Cuando un corazón está arrepentido realmente, allí es donde el Señor encuentra un espacio para empezar a revelar su palabra y manifestarse a cada corazón. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, aunque Nicodemo era un hombre importante, recuerda, estaba dentro de los 70 que dirigían al pueblo de Israel. Y el Señor le dice: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, o sea, no hay un arrepentimiento, no se te va a mostrar absolutamente nada que tenga que ver con el reino de Dios. Para poder ver necesitas arrepentimiento. Pero también le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3: y si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Imagínate, o sea, si quieres ver, debes abandonar tu pecado. Pero si quieres entrar, tienes que ser transformado por el poder y la unción del Espíritu Santo en tu vida. Y ver no es entrar.
Ver no es entrar. Muchos hombres pueden ver cosas grandes de Dios, mujeres tener grandes revelaciones, tener sueños muy profundos de cosas de Dios, pero ellos no van a entrar en el reino de Dios porque nunca abandonaron su pecado, porque nunca abandonaron todo lo que se había levantado de maldad en su corazón. Por eso ver no es entrar, es necesario ver y ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos atraídos hacia Dios, debemos tener en cuenta que somos atraídos también para ser purificados en nuestro corazón. No es que nos ganamos a un Dios que a partir del momento en que lo recibimos en nuestro corazón, se va a derramar en milagros a favor de nosotros, se va a derramar en dádivas para nuestras vidas. No tenemos un Dios para eso, para que nos favorezca en todo lo que nosotros queremos. Realmente la Escritura declara que Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y si relacionamos esa palabra con la profecía de Malaquías capítulo 3, donde el Señor declara: me sentaré a afinar a mi pueblo, afinarlos como se afina el oro y la plata. ¿Cómo se afina el oro y la plata? Con fuego. Así es como se afina. Para que sea más precioso el oro, para que sea más resplandeciente la plata, es necesario ese elemento, el fuego. Así que dice que Él bautizaría en Espíritu Santo y también que en fuego, o sea, que purificaría nuestros corazones. Y es totalmente necesario por esa palabra que Cristo Jesús le declaró a Nicodemo: si no eres transformado por el Espíritu Santo de Dios y tu mente no es renovada por el poder de las Escrituras, no vas a entrar en el reino de Dios. Así que un verdadero profeta, el Señor le habla a la gente esto: tú tienes que arrepentirte y ser transformado. No es simplemente luchar con los deseos pecaminosos, no es simplemente como a veces vencer una presión en el corazón. Es necesario que esto empiece a desaparecer de nuestras vidas, para que estamos anclados y seguros en el Señor. Entre más cerca de Dios, más lejos de este mundo, más seguros estamos en su salvación. Pero si yo tengo un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de oración, mucho de televisión, mucho de redes sociales, un poquito de Dios y mucho de conversaciones obscenas, de vulgaridades y todo eso, te digo: no juegues al cristianismo, no juegues a ser creyente, porque de todas maneras no vas a entrar en el reino de Dios. Tienes que ser transformado y tienes que experimentar un verdadero arrepentimiento, o tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento. Entonces el profeta llama al pueblo a esto, a un verdadero arrepentimiento. Y también vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 14, del versículo 3 al 5. Primera de Corintios 14, del 3 al 5 declara: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vemos que el profeta también hace esto en el corazón de un pueblo, lo edifica, o sea, le enseña cómo colocar el fundamento, cómo edificar su casa sobre la roca. Recuerda que en Lucas capítulo 6 Jesús declara que el hombre prudente, el que escucha sus palabras y las pone en práctica. No solo el que escucha, sino el que escucha y pone en práctica, es como el hombre sabio, prudente, que edifica una casa sobre la roca. Así que, ¿qué hace el siervo de Dios, la mujer del Señor? Le enseña a las personas a edificar su casa sobre la roca. Por eso no le podemos decir a la gente palabras lisonjeras, no le podemos sobar el lomo a las personas con la escritura. Debemos decirle a la gente: mira, esta es la manera de construir tu casa, a través de lo que el Señor declara en su palabra. Y te digo, cuando alguien te pida un consejo, nunca des un consejo salido de tu corazón. Pregúntale a Dios y siempre escanea la Biblia para ver si alguien en las Escrituras
vivió la misma situación de esa persona y cómo pudo resolver ese asunto. Así que frente a esos problemas tú vas a sentar el consejo o la solución que Dios haya dado a través de su palabra, ¿sí? Lo que diga la escritura, lo que diga la palabra, porque así es como vamos a edificar a un pueblo. Un pueblo no se edifica con palabras humanas, un pueblo se edifica con palabras divinas, con las palabras del Señor. Recuerda esa profecía que leímos ahorita en Deuteronomio 18, que el Señor hablaría a través de su Hijo y que el que no oyera sus palabras va a tener que rendirle cuentas al Señor. Dice que exhortar es animar a una persona a seguir haciendo algo que está haciendo correcto o dejar de hacer algo que está haciendo incorrecto. Entonces yo puedo animar a una persona a seguir orando, a exhortar a una persona que debe seguir orando, debe seguir leyendo la palabra, debe congregarse, debe ser fiel al Señor en todas las áreas de su vida, o exhortarlo a dejar el mal camino, como mira, abandona tanta distracción, tantos juegos, no te entretengas tanto con tu celular, con la televisión. Sí, animar a las personas para que se encarrilen y también consuelan. Recuerda lo que vimos ahorita, ahí está, aquí mismo en Corintios, donde declara que somos consolados en nuestras tribulaciones y angustias, para que también nosotros podamos consolar con esa consolación que hemos recibido. Un ejemplo de esto lo encontramos en el profeta Ageo, cuando ellos vuelven de la cautividad. eh, el Señor les anima a construir el templo, a reconstruir el templo, y el profeta Ageo cumplió una función muy importante. Allí en el capítulo 2 del versículo 4 al versículo 5 declara: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Mira, aquí los está animando, los está exhortando a reedificar, a edificar nuevamente el templo de Dios, que para que ellos tuvieran esa comunión con el Señor a través de ese lugar. Entonces esa es la función que debemos ejercer los ministros del Señor. También edificar, exhortar, consolar, así como lo hace el profeta Ageo aquí en el capítulo 2. Y también debemos tener en cuenta, porque uno a veces piensa, bueno, yo estoy escuchando a Dios, yo leo la Biblia, no necesito que nadie me diga absolutamente nada. Pero recuerda, no podemos tener esa soberbia, esa arrogancia en nuestro corazón pensando que yo solito, que nadie más va a intervenir. No, Dios tiene gente que está escuchando. Dios durante generaciones siempre ha levantado una voz a través de las personas, y nosotros no debemos menospreciar lo que el Señor le habla a la gente acerca de nosotros, acerca de nuestro ministerio, acerca de nuestra familia. No podemos menospreciar el consejo. Eso es lo que declara Primera de Tesalonicenses 5, donde declara: no menospreciéis las profecías. Y dice allí que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. No que nosotros voluntariamente nos vamos a meter a escudriñar de todo, no, sino lo que viene a nuestras vidas, de lo que la palabra que nos den, lo vamos a examinar todo, pero vamos a retener lo que realmente vemos que es de parte del Señor. Pero allí declara que no debe haber un menosprecio hacia la profecía. No menospreciemos la palabra que Dios nos quiere dar a través de las personas que están a nuestro alrededor. Pero sí debemos tener mucho cuidado con la gente que viene a hablarnos, que viene con un mensaje de Dios. Tenemos que examinar bien y mirar que esta persona realmente venga de parte de Dios. Allí, ¿cómo nos damos cuenta realmente si esa persona viene o no de parte del Señor? Allí en Deuteronomio nos da una pauta acerca de esto. Del versículo 1 al 5, en el capítulo 13 de Deuteronomio dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. O sea, cuando una persona viene con un mensaje para tu vida, te anuncia algo, mira lo que dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo:
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cada vez que una persona venga con una profecía, con una palabra de parte de Dios para tu vida, mira bien a qué te está estimulando. Si está estimulando tu corazón a amar las cosas de este mundo, a soñar con las cosas de este mundo, o si te está impulsando a ir más a la presencia de Dios, si te está estimulando a limpiarte más, a purificarte más en la presencia del Señor, para tener una mayor comunión con Él. ¿Ves? Es lo que tenemos que examinar. Dice, no menospreciemos las profecías, pero sí tenemos que mirar el mensaje, si me estimula a acercarme a Dios o si está avivando en mí el deseo de tener las cosas de este mundo, si me está convirtiendo la mente en una mente materialista, dada a las riquezas, a la avaricia, a los malos deseos del corazón, a los impulsos pecaminosos. Ese tal profeta tienes que sacarlo de tu vida, porque es un falso profeta, está estimulando tu carne y tu maldad, ¿sí? Tenemos que poner cuidado al mensaje. En primera de Juan, en el capítulo 4, primera de Juan, en el capítulo 4 del versículo 1 al 5, declara: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué habla un falso profeta? Del mundo, dice, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mira lo que tenemos que examinar, esas profecías que te prometen de todo: casa, carro, beca, viajes a la luna, conocimiento de la galaxia, mira, son falsos, están hablando del mundo, porque el verdadero profeta de Dios te estimula a conocer las cosas profundas del corazón del Señor. Esos hombres que hablan tanto del mundo, de riqueza, de dinero, de fama, son del mundo. No les prestes atención. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 14, del 29 al 32, declara: asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mira que dice que el profeta hable y los demás juzguen. O sea que cuando te dan una profecía, tú debes analizarla, debes discernir si esa palabra es de parte de Dios o no. Cuando te den una palabra. Y si tú vas a dar una palabra profética, también debes estar expuesto a que te juzguen. No te sientas mal porque analicen tu profecía o porque la gente esté discerniendo lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque aquí declara: no todo lo que yo digo tiene que ser tomado como venido del trono de Dios, tiene que ser juzgado para ver si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Cada una de estas enseñanzas tú deberías
entrar en el secreto y preguntarle a Dios, ¿lo que este hombre está hablando es verdad? ¿Está hablando mentira? ¿Sí debo tomar eso para mi vida? ¿Lo debo desechar? ¿Ves? Tomar con responsabilidad cada uno de estos mensajes que el Señor ha venido dando a través de sus siervos, a través del pastor Julián, a través de mi vida, a través de los siervos que el Señor ha levantado, que dan un mensaje en este tiempo. Tienes que ser responsable y analizar esos mensajes para que saques de ahí lo que te edifica, lo que realmente es productivo para tu vida. ¿Ves? Es tu responsabilidad y también es mi responsabilidad, y yo no tengo que sentirme mal porque tú juzgues lo que yo te estoy compartiendo. De hecho, debes hacerlo, debes analizar el mensaje y debemos ser probados. Así que no te pongas mal si están analizando lo que tú dices, porque aquí declara, es un consejo de Dios, que esa palabra debe ser probada y analizada. Y una parte importante que menciona aquí Corintios, también en el versículo 33, del 32 al 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea que la persona que está profetizando no tiene que perder el control de lo que está haciendo. Las personas que a veces entran como en cosas raras y empiezan a hacer cosas rarísimas para poder dar una palabra. Mira que la escritura declara, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, no es que el espíritu de Dios va a venir a trastornarte y a ponerte a hacer cosas raras para que puedas dar un mensaje de parte de Dios. La profecía no tiene que estar acompañada de manifestaciones extrañas, ni de movimientos raros, ni de expresiones llenas de confusión, para poder como decir, sí, esto es sobrenatural y por ser tan sobrenatural perdí el control. Dice, no, aquí no dice que alguien pierda el control. Sí, aquí dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas y que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que mira qué bonito todo esto que el Señor nos habla, qué bueno es saber estas cosas, para que podamos estar alertas, para que podamos discernir si un mensaje viene o no viene de parte de Dios, pero también para que podamos darle cabida a esos ministerios que son importantes, que Dios ha establecido en la iglesia para edificarlas, sin desecharlo, pero sí analizando verdaderamente lo que se está declarando, porque también hay muchos falsos profetas y la iglesia tiene que aprender a discernir y a conocer cuando a través de la boca de un hombre realmente está hablando Dios. Iglesia amada, debemos despertar, debemos pedirle a Dios que avive nuestro hombre interior por su Santo Espíritu, que abra nuestro oído para que lo podamos escuchar, porque una de las sentencias bajo las cuales entró el pueblo de Israel en el desierto, declarado por los labios de Moisés, es que el Señor no les había dado a ellos oídos para oír, ni corazón para entender, para que pudieran comprender los misterios y las revelaciones de Dios. Así que qué juicio tan grande es tener el oído espiritual cerrado y el corazón endurecido. Es el peor juicio bajo el cual un ser humano puede caer. Peor que un terremoto, peor que un desastre, peor que el hambre, es tener el oído cerrado a la voz de Dios y el corazón endurecido como para no amarlo y no apreciar su amor y no tener admiración y gratitud por todo lo que Él hace por nosotros. Ese es el peor juicio bajo el cual un pueblo puede entrar. Pero nosotros como iglesia le vamos a pedir a Él, abre nuestros oídos, despierta nuestro corazón y haznos sensibles a tu voz. Bueno, qué bueno que estemos participando de estas enseñanzas. Recuerde, escuche, juzgue, asuma para su vida todo lo que de estas enseñanzas le pueden llegar a ser muy, muy útil. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los guarde. Como iglesia, como congregación, les amamos demasiado y este mensaje que damos es con el único deseo de que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuestro Padre eterno. Que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas bendiciones.